Hola hermanos y amigos, aquí estamos de nuevo para darle punto final a este trimestre. Hemos llegado a la lección número 13, que se titula Los dirigentes de Israel. Y el versículo de memoria dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Esto se encuentra en Nehemías 8:12. Esdras y Nehemías son ejemplos de grandes líderes que se dedicaron a Dios y cumplieron las tareas que el Señor les encomendó. Su amor por Dios inspiró en ellos el deseo de ser siervos fieles. De hecho, su fidelidad ha sido un elemento central de nuestro estudio a través de este trimestre. En esta ocasión veremos ejemplos de liderazgo que se encuentran en la Biblia, incluidos los ejemplos de Esdras y Nehemías. Sin embargo, dice, las lecciones que se han elegido de personajes, pues son pocas, ¿no? Porque realmente en la Biblia tenemos una serie de ejemplos de líderes que vivieron para Dios y vivieron para su pueblo. Entonces dice que la palabra de Dios es fundamental para la historia de estos líderes. La palabra transformó su pensamiento y su vida y dio como resultado todo un programa de reavivamiento y reforma. Porque la palabra de Dios transforma el pensamiento, transforma la vida. Y dice, comienza la lección hablando de la influencia de los líderes. A lo largo de toda la Biblia podemos encontrar ejemplos de liderazgo, buenos y malos, y algunas veces incluso una mezcla de ambos. Los malos líderes a veces han hecho algunas cosas buenas, mientras que los buenos líderes a veces han hecho algunas cosas malas. Al fin y al cabo, todos los líderes son seres humanos y como tales, capaces tanto de hacer el bien como el mal. No obstante, el problema es que cuando somos líderes, ejercemos una gran influencia sobre los demás, ya sea para el bien o sea para el mal. De por sí ya es malo ser una influencia negativa en la casa, en el lugar de trabajo o en cualquier lugar donde uno esté. Depende cómo uno se conduzca. Entonces dice, pero cuando ocupas un puesto de liderazgo, ya sea espiritual, político o ambos, la influencia se multiplica enormemente. Es un privilegio ser líder. En la iglesia es un privilegio ser líder, pero también es una tremenda responsabilidad. Y en esta semana estudiaremos la vida de algunos líderes y vamos a comenzar hablando de Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam fue el que los sustituyó, fue el sucesor de Salomón. Aunque ya Dios, a través del profeta Hilcías, le había encomendado a Jeroboam la dirección de las 10 tribus, porque el pueblo se dividió. Entonces, pero en este caso, como Roboam era el hijo legítimo de Salomón, él fue el sucesor. Y dice que cuando llegan a Siquem para hacerlo rey, dice que Jeroboam estaba en Egipto porque se había ido a huyendo de Salomón porque Salomón lo quería matar. Entonces dice que en Egipto Jeroboam escuchó que Roboam iba a ser coronado como rey de Israel. Entonces viene Jeroboam y se trae a toda la gente que está con él en Egipto y llega donde Roboam y le dice, esa historia se encuentra en Primera de Reyes 12, 1 al 16, por si usted lo quiere corroborar. Dice que se acercó a Roboam y le dijo, mira Roboam, sabemos, dice, que tú serás el rey de Israel, pero nosotros te queremos servir.
O sea, Jeroboam llega en paz a Roboam y le dice, te queremos servir. Pero mira, dice, tu padre, Salomón, puso un yugo fuerte sobre nosotros. Nos hizo pagarles tributos excesivos. Entonces nosotros queremos que tú aminores el yugo, que tu yugo sea un poco más liviano que el de tu padre. Y dice, y nosotros te vamos a servir. Entonces Roboam les dice, ok, váyanse, regresen dentro de 3 días y yo les tendré respuesta. Entonces en esos 3 días, Roboam pide consejo a los ancianos que habían servido con Salomón. Y los ancianos, cuando escuchan el pedido de Jeroboam, les dice, está bien, atiéndelos. Esta buena gente, esta gente te va a servir. Pero este muchacho no se quedó con ese consejo, sino que fue a pedir consejo a los jóvenes, a los que habían crecido con él. Entonces dice que estos jóvenes, y eran los que estaban con él en el reino en ese tiempo. Entonces dice que estos jóvenes le aconsejaron lo contrario. No, le dice, no, dice, no los trate bien. Dice, pones doble yugo y castígalos y maltrátalos. Entonces dice que cuando Jeroboam regresa, dice que Roboam le tiene la respuesta. Mira, dice, he pensado, lo he meditado, dice, pero la verdad es que si mi padre les puso yugo fuerte, yo les voy a poner el doble. Y si mi padre los castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. Entonces dice de que esa fue la respuesta de Roboam para Jeroboam. Pero dice la palabra de Dios, dice que el rey, dice, no oyó el rey al pueblo porque esto venía de Dios. Dios en sus planes le había dicho a Jeroboam que él iba a dirigir 10 tribus y le iba a dejar una sola tribu al hijo, al descendiente de David, por amor de David. Entonces, por ordenación de Dios, Roboam no escuchó el pedido de Jeroboam y el pueblo. Entonces nos vemos pues que este era un mal líder, porque se dejó llevar del consejo malsano de los jóvenes. Pero luego en Hechos 15, 7 al 11, encontramos a Pedro. Pedro sabemos nosotros que fue un buen líder. Dice que en el concilio de Jerusalén, los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar el asunto de la circuncisión y la ley de Moisés, porque los judíos fariseos querían obligar a los nuevos conversos, a los gentiles. Ya nosotros conocemos esa historia, lo hemos estudiado en otras lecciones. Entonces ellos decían, bueno, si estos se quieren bautizar, se tienen que circuncidar y tienen que guardar la ley que hablaba de los sacrificios. Entonces dijeron ellos tienen que hacerlo. Pero Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, les dijo en el concilio, que ya hace algún tiempo Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca, porque el Señor, ¿se acuerdan que se le aparece a Pedro en un lienzo lleno de animales? Y lo envía con el centurión, y va Pedro y les predica la palabra de Dios. Entonces Pedro les dice, Dios los ha escogido a ellos y les ha dado también el Espíritu Santo para que sean salvos igual que nosotros. Entonces les dice, los amonesta a él y les dice, ¿cómo es que ustedes quieren poner sobre la cerviz de ellos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Porque la ley, los escritos, los primeros 5 libros de Moisés, tenía una serie de leyes que ninguno de ellos había podido llevar. Entonces les dice, ustedes quieren poner sobre los gentiles algo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir. Antes, por la gracia del Señor, dice, por la gracia del Señor Jesús creemos que ellos, dice, serán salvos como nosotros. Entonces Pedro se levanta como un buen líder, intercediendo por los gentiles,
porque los judíos convertidos, los fariseos, querían que los gentiles se circuncidaran, pero Pedro salió explicando que Dios los había escogido al igual que ellos. Y luego seguimos con el rey Josías. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes 23, 1 al 10. El rey Josías. El rey Josías fue el que hizo una limpieza en Israel de todos los ídolos que los hijos de Israel habían adquirido. Dice que el rey Josías llamó a todos los ancianos de Judá y Jerusalén y subió a la casa de Dios con todos los varones de Judá y todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Leyó delante de ellos en la ley, dice, lo que se había hallado en la casa de Jehová. Entonces dice que el rey se puso en pie delante de la columna e hizo alianza delante de Jehová de seguir a Dios, guardar sus mandamientos, sus estatutos. Entonces el rey Josías empezó a limpiar. Dice que mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Dios todos los vasos que habían sido hechos para Baal. Dentro de la casa de Dios habían sido vasos hechos para Baal y le ofrecían sacrificios y ceremonias a Baal. Y también para el bosque era otra imagen a la que Israel veneraba. Y dice que también habían hecho vasos para toda la milicia del cielo. Y los quemó fuera de Jerusalén el rey Josías. Los sacó, dice, los quemó en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. O sea que el rey Josías hizo una tremenda limpieza, porque los reyes de Judá habían llenado de ídolos la casa de Dios. Quemaban perfumes en los altos, dice, en la ciudad de Judá y a los alrededores de Jerusalén. También quemaban perfumes a Baal, al sol, a la luna, a las estrellas, a los ejércitos del cielo. Entonces el rey Josías incluso derribó las casas de los sodomitas. Y yo voy a investigar, ¿verdad? Porque sodomita, sabemos nosotros que el título sodomita es para los homosexuales, ¿verdad? Pero el comentario bíblico dice que eran casas de prostitución religiosa. O sea que se había prostituido y esta gente vivía dentro del templo del Señor. Estas casas de prostitución. Entonces dice que los quemó, quemó todos estos ídolos y los sacó, hizo una limpieza tremenda, y dice que los hizo polvo a los ídolos. Y dice que el polvo lo derramó sobre los sepulcros de la gente allí en Jerusalén, porque estaba lleno de ídolos. Pero el rey Josías fue un buen líder, porque estaba siempre de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Pero luego pasamos a una mujer, a Débora. Eso lo encontramos en Jueces 4, 1 al 16. Débora era una profetisa y al mismo tiempo era juez de Israel. Dice que los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios después de la muerte de Ahod. Ahod fue el antecesor de Débora. Y Dios los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. El capital de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Aroset de las gentes. Entonces los hijos de Israel clamaron a Dios. Entonces los hijos de Israel fueron donde Débora, porque Débora era la jueza en ese tiempo, además de ser profetisa, era la jueza de Israel. Y los hijos de Israel iban con Débora a consultar sus necesidades, porque el rey Jabín
rey de Canaán, los había dominado por 20 años. Entonces Débora llama a Barak. Barak era uno de los hombres principales del pueblo. Y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová a ti, Dios de Israel, diciendo: ves y haz gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de Zabulón? Le dice Débora: a ti te ha dicho Dios esto, es la orden de Dios, que vayas, dice, y yo te traeré a ti, dice, al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y ejército. Entonces esa fue la promesa que Dios le había dado a Barak. Pero Barak le respondió a Débora: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas, no iré. Se acobardó. No confió en Dios Barak, que tuvo que suplicarle a Débora que fuera con él. Si tú vas conmigo, yo voy, pero si no vas, yo no voy. Y le dijo Débora: no te preocupes, yo voy contigo. Una mujer valiente, una mujer valiente. Pero dijo: mira, dice, debes de saber que la honra no será para ti en esta ocasión, porque en manos de mujer entregará la honra, a una mujer le entregará la honra a Dios en este negocio. No será para ti. Pero dice pues que se fueron a pelear Débora con Barak, y dice que Sísara tenía un ejército numeroso, tenía 900 carros herrados, tremendo, era un ejército poderoso. Pero Dios los desbarató. Dios los desbarató. Dice que de esa gente no quedó ni uno. Pero entonces también tenemos el caso de Acab. El caso de Acab se encuentra en Primera de Reyes 21, del 1 al 16. Conocemos esa historia de el rey Acab. Dice que había un hombre que se llamaba Nabot. Dice que tenía una viña, que la tenía cerca de la casa del rey Acab. Entonces dice que Acab le dijo a Nabot: mira, Nabot, me gusta tu viña, dámela, dice, a cambio, y yo te voy a dar una viña mejor. O si no, le dijo el rey Acab, véndemela, yo te voy a pagar dinero por ella. Entonces dice que Nabot le dijo: no, señor, yo no te puedo ni dar esta viña ni vendértela, porque es la herencia de mis padres. Es lo que mis padres me dejaron como herencia. No te la puedo vender ni cambiártela. Entonces dice que Acab llegó a su casa triste, el rey Acab. Llegó triste a su casa y se acostó sin cenar. Entonces dice que la mujer, la esposa, Jezabel, la famosa Jezabel, dice que le dijo: ¿qué te pasa, rey? ¿Por qué estás triste? ¿Y por qué no comes? Entonces este hombre le contó la historia de Nabot, que no le quiso ni cambiar ni vender la viña. No te preocupes, le dijo, ¿acaso no eres tú el rey que tienes que andar pidiéndole a este hombre esa viña? Tú la puedes tomar como tuya, tú eres el rey. Mañana mismo, le dijo, tendrás esa viña. Entonces vino esta malvada mujer. ¿Qué hizo? Escribió cartas donde mencionaba de que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey, y que por lo tanto debía ser sacado de la ciudad, apedreado, y debía de ser muerto. Entonces dice que contrató a 2 hombres malvados que testificaron delante de Nabot y que dijeron: este dijo esto, esto y esto. Y dice que la malvada mujer selló las cartas como que Acab las había escrito, y las selló con el anillo del rey Acab. ¿Y qué pasó? Estos hombres llamaron a los ancianos y trajeron a Nabot, y estos 2 hombres malvados lo acusaron. Lo acusaron de haber blasfemado contra Dios y contra el rey,
Y tal y como decía en la escritura, sacaron a Nabot, lo apedrearon y lo mataron. Entonces podemos ver en la vida de estos líderes. Roboam, un líder malo. Pedro, un líder bueno. Josías también. Débora también. Pero Acab era un hombre sin carácter, porque él pudo haber resuelto este asunto, pero se lo hizo saber a su mujer y su mujer lo decidió por él. Pero ahora vamos, dice, a hablar acerca del mal a la vista del Señor. También tenemos aquí, por ejemplo, a un personaje que lo encontramos en Primera de Reyes 15, 26 y 34. Dice que un hombre llamado Nadab hizo lo malo a los ojos de Jehová y anduvo en los pecados de su padre, con los que hizo pecar a Israel. Este hombre copió los pecados de su padre, mire. Casi siempre los hijos copian el ejemplo de los padres. Y fue lo que pasó con este personaje. Al igual que el padre, dice que anduvo en los pecados de su padre, con los cuales hizo pecar a Israel. Joacás, segunda de Reyes 13, 1 al 3, dice que también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y también este hombre anduvo en los pecados de Jeroboam. Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Jeroboam enseñó a pecar a Israel. Y en muchas partes de la Biblia se repite el nombre de Jeroboam, porque fue el que enseñó a pecar a Israel. Entonces dice en Juan 11, 46 al 53, encontramos a los judíos que fueron a los fariseos y eran los que malinformaban a Jesús. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, estos judíos fueron con los fariseos y con el sumo sacerdote, acusando a Jesús. Y dice que ellos procuraban matarlo, imagínense. Esta gente, dice, comentaban de Jesús, este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, dice, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Entonces Caifás, el sumo sacerdote, hizo una profecía y le dijo, es mejor que muera un hombre y no que toda la nación perezca. Entonces estos también eran malos dirigentes, porque siempre andaban buscando a Jesús, no para aprender de él, sino para acusarlo, para criticarle lo que el Señor hacía. Entonces dice, es bastante inquietante para muchos de los que tenemos puestos de liderazgo en cualquier instancia, pensar que nuestro liderazgo tiene el potencial de hacer que la gente mengüe o crezca espiritualmente. Depende de las cualidades del líder, así es que la gente va a responder. Entonces nosotros tenemos el ejemplo de estos líderes y es nuestra elección copiar lo bueno o lo malo, porque estos líderes que hemos visto nos enseñan de que, hablando de Esdras y de Nehemías, dice que estos hombres son ejemplos a seguir. Tanto Nehemías como Esdras tenían una relación íntima con Dios. Eran hombres de oración. Eran hombres que cuando se encontraban en dificultades, clamaban a Dios para que Dios dirigiera sus pasos. Así que es importante qué clase de líderes vamos nosotros a ser. Pero en Nehemías 4, 7 al 23 encontramos un ejemplo de coraje y poder. Cuando Nehemías es enviado a Jerusalén lo hemos estudiado en las lecciones anteriores, para reparar la ciudad, los muros y el templo. Dice que Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas,
los de Asdod, cuando oyeron que los muros eran reparados, ya lo estudiamos esto en las lecciones pasadas. Dice que esta gente se enojaron tremendamente. Por eso cuando el sumo sacerdote mete al templo de Jehová a Tobías, Esdras o Nehemías se molestaron tanto, porque estos eran los enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Entonces dice que estos se enojaron tremendamente y conspiraron, dice, para venir a Jerusalén y hacerle daño. Entonces dice que ellos oraron a Dios. Nehemías y su gente oraron a Dios. Y se acuerdan que estudiamos que Nehemías armó al pueblo. Los armó con lanzas, con arcos, con espadas. Y puso por familias a cuidar, porque Nehemías era un hombre de acción. Era un hombre de convicción. Dice que preparó a los jóvenes. Dice que unos con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada. Y de esa manera ellos defendieron. Tuvieron coraje, tuvieron valor, pero no confiaron en su poder. Confiaron primero en el poder de Dios. Entonces dice que cuando animó al pueblo, Nehemías, a pelear por su familia, no se quedó sentado Nehemías, sino que animó al pueblo a defender el honor de Israel, porque el trabajo que tenían que hacer era una obra grande. Pero Dios dice que cuando los enemigos, Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe, dice que cuando vieron que el pueblo estaba decidido, dice que Dios disipó y dejaron al pueblo en paz a terminar la obra. Entonces Nehemías, dice, hizo frente a sus enemigos. Los judíos también, dice, bajo el liderazgo de Nehemías, no se acobardaron, sino que hay momentos, hermanos y amigos, pues que tenemos que defender nuestra fe. Eso fue lo que hicieron ellos. Como hijos de Dios, nosotros no andamos buscando problemas con nadie. Nosotros somos gente de paz. Pero si alguien viene y te provoca tus creencias, vienen a tu iglesia, por ejemplo, cuando aparecen los de la vara del pastor ahí repartiendo sus teorías, nosotros aquí de la iglesia los hemos corrido. Los hemos corrido porque tenemos que defender a nuestra grey. Ministros y ancianos tenemos que defender a nuestra grey. Entonces dice que en la resuelta devoción de Nehemías a la obra de Dios y en su igualmente firme confianza en Dios, residía la razón del fracaso que sufrieron sus enemigos al tratar de atraerlo donde lo tuvieran en su poder. Entonces Nehemías defendió la causa de Dios, no se acobardó. Dice que Nehemías, también yo lo estudiamos anteriormente, cómo fue que Nehemías fue comisionado por el rey Artajerjes a ir a Jerusalén, a la reparación de la ciudad, de los muros y del templo. Dice que lo repite en esta lección, y si lo repite es porque es importante, ¿no? Dice que Nehemías era el copero del rey. Dice que estaba sirviéndole el vino al rey cuando el rey notó que Nehemías estaba triste y le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Dice, ¿o tienes quebrantamiento de corazón? Si no estás enfermo es que tienes quebrantamiento de corazón. Entonces dice que Nehemías tuvo mucho temor, porque claro, el rey esperaba que su copero estuviera siempre activo, siempre alegre, pero no, Nehemías estaba triste. Entonces dice que Nehemías oró al Señor y dice que le respondió, ¿cómo no estará triste mi rostro, mi Señor? Si la ciudad, los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Le contó que la razón por la cual estaba firme
era porque Jerusalén estaba destruida. Entonces dice el rey, le dijo, ¿y qué es lo que quieres? Dice, bueno, si le parece al rey, permítame ir, rey, y reedificaré la ciudad. El rey le preguntó, ¿cuándo piensas irte? ¿Y cuándo regresarás? Entonces dice que Nehemías le dijo, bueno, más o menos le dijo, voy y en tanto tiempo lo haré. Entonces le dijo el rey, seguro, ve, tienes todo el tiempo que necesites. Pero entonces dice que Nehemías le pidió cartas para los gobernadores, para no tener problemas al pasar hacia Jerusalén. También le pidió cartas para el guarda del bosque, para que le diera madera, para el templo, para los muros y para la casa donde él se iba a hospedar. Además de eso, el rey le dio, dice, un ejército, le dio capitanes del ejército y gente de a caballo. Entonces, cuando Nehemías entra a Jerusalén, no entra solo, entra con un ejército. Entonces, Sanbalat, Horonitas y Tobías, el siervo amonita, entonces estos se dieron cuenta de que Dios estaba con su pueblo. Entonces, de esa manera es que ellos dejaron por fin hacer la obra que estos habían ido a hacer a Jerusalén. Y en el caso de Esdras, Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto, dice, del año séptimo del rey. Salió de Babilonia y llegó a Jerusalén el primero del mes quinto, según la mano de su Dios sobre él, porque Esdras había preparado su corazón para aprender de la ley de Jehová, para guardarla y enseñarla. Entonces Esdras era un siervo más que todo en la parte espiritual. Nehemías era un hombre de acción, pero Esdras más que todo era en la parte espiritual. Entonces dice que estos dos hombres siempre buscaban que la voluntad de Dios se cumpliera en la vida del pueblo. Eran hombres dedicados a Dios. El pueblo se había equivocado, fueron castigados por ello, pero estos dos hombres lograron que el pueblo escuchara la palabra de Dios. Y al igual que a Moisés, estos dos hombres trabajaron para que Israel volviera al Señor. Dice que Esdras lo logró estudiando las escrituras y enseñando la palabra al pueblo. Nehemías alentó al pueblo a hacer lo correcto y a levantarse audazmente en favor de Dios. Ambos hombres querían ver una Jerusalén restaurada, pero no solo una restauración material. También querían una restauración espiritual. O sea que en este trimestre, mis queridos hermanos y amigos, hemos tenido la oportunidad de estudiar la vida de estos dos hombres, estos dos siervos de Dios. Hombres de oración, hombres de ayuno, hombres que siempre, antes de poner su voluntad en acción, ellos consultaban con Dios. Y ese es un tremendo ejemplo para nosotros. Los grandes líderes creen en algo más grande que lo común y mediocre. Esdras y Nehemías creían en un Dios poderoso y amante, un Dios que podía hacer milagros, y querían que todos estuvieran en una profunda relación con él. Entonces dice, Nehemías estaba motivado por la idea de querer marcar la diferencia en el mundo. Era un hombre de acción. El otro era un hombre más espiritual, el sacerdote Esdras. Pero este era un político, era un gobernador, era un hombre que sabía que tenía que actuar fuerte si era necesario hacerlo. Dice, era un hombre de acción para Dios. Nehemías decidió marcar la diferencia, no con un salario más alto o teniendo un cargo preeminente, aunque tenía ambas cosas en Persia, sino yendo a Judá, a una nación no tan próspera, con resistencia a cada paso.
Avanzó por fe a pesar de los obstáculos que se presentaban. Dice que Esdras convocó a un ayuno con todos los que iban con él para Jerusalén. Esto lo encontramos en Esdras 8, 21 al 23 y 31 y 32. Dice que iban camino a Jerusalén y Esdras tuvo un problema porque no encontró levitas dentro de todos los que iban con él. Los levitas se habían ido, no tenía dirigentes. Entonces Esdras podía haberle pedido ayuda al rey Artajerjes, pero dice que no lo hizo, sino que convocó a un ayuno en el río Ahava, dice, y no le pidió ayuda al rey Artajerjes, porque él le había dicho al rey que Dios estaba siempre con los que le buscaban y era contra los que le abandonaban. Entonces él confió más en Dios. Esdras, al contrario de Nehemías, Nehemías hizo uso de la protección del rey, pero porque el rey se lo dio. Pero Esdras no. Esdras confió más en Dios. No quiso pedir la ayuda del rey Artajerjes. Nehemías, en 5:14 al 19, Nehemías dice que fue un hombre humilde también. Nehemías nunca cobró tributo a sus súbditos. Los gobernadores antes de él sí les cobraban tributo a sus súbditos, a los que estaban bajo el mando de él. Dice, por lo contrario, dice que de su propio salario, de su propio dinero, Nehemías sostenía el mantenimiento de todos los trabajadores, los que trabajaban en la obra. Dice que él daba de comer cada día a 150 personas en su casa, de su propio, por eso dice en la escritura que él nunca comió el pan del gobernador, del rey, el pan del rey. O sea que él de su propio salario mantenía a toda esta gente. Dice que ahí habían judíos, magistrados y personas de los contornos. Entonces, hermanos, Nehemías y Esdras, tremendos ejemplos a seguir para nosotros, los líderes del pueblo en este tiempo. Dice que la hermana Juaya escribió en El Camino a Cristo, páginas 93 al 104, la obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. Un ejemplo para nosotros. El remanente de Israel era un pueblo débil, expuesto a los estragos de sus enemigos, pero por su medio se proponía a Dios conservar en la tierra un conocimiento de sí mismo y de su ley. Entonces eso es lo mismo ahorita también. Dios se propone que su pueblo sea un ejemplo. Hemos sido llamados como iglesia a hacer luz en el mundo, a poder, dice, que Dios se dé a conocer por medio de su iglesia en estos tiempos. Dice, Esdras como Nehemías eran hombres de oración. Siempre estaban orando a Dios. Nunca buscaron primero el asesoramiento humano. Siempre buscaron el auxilio de Dios. Dice que ambos tenían una pasión por Dios, que era palpable. Pasión. Se necesita pasión. Hoy necesitamos pasión para poder trabajar por la obra de Dios. Nos hemos acostumbrado a estar cómodos. Nos falta la pasión de estos hombres. Dice, los que estaban a su alrededor sabían que amaban a Dios y que vivían para Él con increíble dedicación. Era Dios para ellos, era todo. Nosotros hoy en día necesitamos despertar a esa realidad. Esa lealtad inspiró a la nación israelita a caminar con Dios en una relación más estrecha. Dice, las claves para ser un líder exitoso
Son los hábitos que se desarrollan, los hábitos, los buenos hábitos. Si un líder cultiva un estilo de vida honesto, transparente, abierto y perseverante al dedicar tiempo a la palabra de Dios, leyendo y creciendo ampliamente a través de la educación, tendrá una influencia espiritual mucho mayor sobre la gente y el mundo que alguien que en contraste dedique tiempo a actividades vacías. Dice, aunque Esdras demostró muchas cualidades de liderazgo, quizá lo que más lo distinguió hayan sido dos hábitos: el estudio riguroso de las Escrituras y la oración ferviente y el ayuno. Dos hábitos, dos buenos hábitos. Se lo describe como un escriba diligente en la ley de Moisés. Diligente es otra palabra para un buen líder. Un buen líder es aquel que hace su trabajo lo mejor posible, con la ayuda del Señor. Se le encomienda algo, póngase en las manos del Señor, pida su dirección y usted será un líder diligente. Esdras había preparado su corazón, mire qué interesante. Esdras había preparado su corazón para aprender de la ley de Dios, para ponerla en práctica y para enseñarla al pueblo. Ah, hermanos míos, cómo necesitamos nosotros ser ese tipo de líderes de nuestra iglesia. Entonces dice, por lo tanto, todo su ser estaba firmemente establecido y dedicado a la ley de Dios. Y la ley de Dios es sinónimo de Dios, cuyo carácter representa. La ley de Dios no solamente está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de todo lo que es Dios, su carácter, su amor. Dice, hay un dicho popular que dice que al cielo solamente vamos a llegar a llevar el carácter. Y cuando la gente habla de carácter, solamente piensa cuando una persona es enojada. Dice, este tiene mal carácter. Pero no solamente es el enojo el mal carácter. Ahí entra la envidia, el orgullo, la lujuria y todos los males que el hombre puede tener. Entonces lo que necesitamos es una transformación de nuestro carácter, de todo lo que somos. El segundo hábito en Esdras era orar y ayunar. También claramente visible a través de los relatos del liderazgo de Esdras, hombre de oración. Era un hombre que siempre buscaba a Dios antes de buscar ayuda en un ser humano. Nehemías era un líder siervo. Dice, tenía el hábito de la perseverancia, era perseverante. No se daba por vencido. Aun cuando veía que los demás estaban desanimados, Nehemías seguía adelante. Era valiente, era generoso. Mire qué interesante. Era generoso. Hoy en día los seres humanos siempre hacemos algo para ver qué sacamos. La mayoría de seres humanos somos así. Pero Nehemías era generoso. De su propio dinero él ayudaba a los demás. Así es que un líder siervo. Jesús dijo, el que quiera ser el primero, dice, tiene que ser el último, ¿verdad? Y es algo que nos cuesta a nosotros hacer. Nehemías tenía el don de motivar a los demás. Tremendo, ¿no? Hermanos, esta lección, Esdras y Nehemías, al menos a mi persona, ha dejado una enseñanza tremenda. Y yo le pido a Dios, es mi oración para Dios, que por lo menos yo pueda aspirar a ser como Nehemías y como Esdras. Porque realmente, hermanos y amigos, Dios necesita ese tipo de líderes. Y claro, lo primero que hay que hacer es desearlo. Desear ser un buen líder. Yo quiero ser un buen líder. Yo quiero ser como Esdras y como Nehemías. ¿Y cómo lo voy a lograr? Confiando en Dios, poniendo mi vida y mi voluntad
en las manos de Dios. Hermanos y amigos, hemos llegado al final del trimestre de esta lección. Ya la próxima semana empezamos a estudiar un nuevo trimestre y esperamos, hermanos y amigos, que esto haya sido de una bendición para ustedes. Siempre recordándoles inscribirse, darle like para que otros puedan recibir la bendición de la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de presentar nuevamente esta lección. Gracias, Señor, permite que sea de bendición para mis hermanos y para nuestros amigos. Perdona, Señor, nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.